Bienvenidos. Qué buenísimo ver todos aquí, todos listos a escuchar una lección de la palabra de Dios. Eso es la meta aquí, que hacemos solo lo que Dios quiere de nosotros. Y la manera que sabemos lo que Dios quiere es de la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, elección. Así. Ofrendas increíbles. 5 aguacates por $1. Un carro nuevo. Descuento 50%. Dinero gratis. Muchas veces las ofrendas son demasiado buenos para ser verdad. Y son así porque en la verdad es demasiado bueno porque no es verdad. Esos aguacates, cuando regresas a la casa y estás listo para hacer tu guacamole, son podridos. Ese carro, el precio es por precio mitad porque es solo mitad de carro. Y el dinero es una trampa. Y por eso dudamos cuando vemos una oferta que se parece demasiado bueno. Y necesitamos tener cuidado porque sabemos que a veces no son verdaderas cosas buenas. Pero ¿qué haráis si te ofrecieron algo tan fabuloso, tan maravilloso, tan increíble que no puedes creerlo? Bueno, vamos a leer de una persona, se llamaba Abraham, en la Biblia. Y necesitamos leer un poquito acerca de esta persona, porque es una persona muy importante en la historia de los judíos. Y para conocer mejor este Abraham, necesitamos empezar en el principio. Vamos a Génesis capítulo 1. Sí, por favor, podemos ir a Génesis capítulo 11. Y vamos a leyendo el versículo 27 y el 28. Y está escrito: estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Para comprender qué estamos leyendo, necesitamos primero ir 4,000 años en el pasado, porque eso es el tiempo que todo esto pasó. 4,000 años en el pasado, y a la ciudad de Ur. Esa ciudad fue ubicada en el área de Caldeo. El Caldeo estaba esa área en el sur, parte de Mesopotamia, en donde el Eufrates y el Tigris, esos dos ríos se juntaban. Caldeo, esa palabra significa esa área en el sur, otra vez. Y la ciudad estaba parte del mundo que se llamaba el creciente fértil. Es aquí en rojo, el creciente fértil. Fue el donde civilización nació, donde comenzó las primeras ciudades, los primeros lugares donde la gente juntaban para hacer esta nueva cosa, civilización. Y podemos ver aquí Egipto y Siria, Mesopotamia, Elam, todos áreas importantes, muchas ciudades creciendo. Y podemos ver esas partes estaban cerca de lugares donde estaban agua dulce. Puedes ver los Eufrates, el Tigris, el río del Nilo y también el río Jordán, que no está en esta mapa, pero está en esta área. Toda esta área estaba agua dulce y listo para la gente, para usar. Y en esos lugares y sus ubicaciones hicieron grandes ciudades. Y una de esas ciudades eran Ur.
En esta mapa podemos ver Ur estaba aquí en el sur, cerca del Golfo Persio, el Golfo Pérsico, el Golfo Pérsico. Estaba aquí, una ciudad. Y una ciudad que en muchas maneras no era tan diferente comparado a las ciudades que tenemos hoy. Estaban casas domésticas, casas con baños adentro, como nosotros tenemos, y grande parte de la historia que no tenían hasta aquí en los Estados Unidos por mucho tiempo, pero ellos lo tenían en esos tiempos antiguos. Tenían edificios de culto, edificios del gobierno, lugares del comercio. Era un lugar muy urbano, con mucha gente viviendo muy cercanos, con comercio grande. Ese es muy importante, el comercio. Cosas importadas de todas partes del mundo antiguo, desde lugares lejanos como Afganistán y Turquía y India. Turquía estaba aquí en el norte, Afganistán, muy aquí en el este. India hay más allá, más allá. Y todos los lugares donde estaban haciendo este comercio. Y afuera de la ciudad estaban campos de agricultura, y también podemos ver que tenían ese agua dulce del Eufrates y el Tigris. Aquí no es una foto, es un dibujo que alguien mirando porque esa ciudad fue destruida. No hay nada casi nada de esa ciudad que tenemos hoy, porque el río cambió, el Golfo cambió, fue destruido de otras personas, otras naciones que vinieron y destruyeron casi todo de esa ciudad. Pero aquí es un dibujo de la imaginación de alguien que cómo parecía la ciudad en tiempos antiguos, y yo pienso es más o menos, no es tan lejos de la realidad. Podemos ver las ubicaciones, las casas, lugares de culto, podemos ver el puerto ahí. Es otra cosa, fue una ciudad con un puerto al Golfo, y con eso los barcos podían venir y traer cosas de diferentes partes del mundo. Era una grande ciudad, rico y lleno de idolatría. Tenían muchos diferentes dioses, dioses que ellos adoraban. Aquí hay fotos de unos de sus dioses que ellos tenían. Pero el dios más importante en esa ciudad de Ur fue un dios llamado Nananar. Nananar era un dios de la luna. Aquí, y hablando de idolatría, aquí estas figuras, estos estatuas, mi español es muy horrible hoy, perdóname. Bueno, estas figuras no eran de dioses. Las personas que hicieron cuando estaban muy ocupados con su negocio y no tenían el tiempo, compraron estas figuras y daban dinero y lo pusieron en los templos. Y esas figuras estaban orando por la gente. Es como, yo estoy tan ocupado, pero yo quiero que los dioses me bendigan. Bueno, yo voy a comprar una figura como una de estas y van a ponerlo en el templo para mí. Esas figuras siempre orando para mí y mi familia. Eso idolatría es casi imagen. ¿Cómo pueden ser que gente pueden pensar así? No comprendo, pero eso fue la manera que ellos hicieron su religión. No solo tenían sus dioses hechos de madera y cosas así, y figuras, también ellos fueron en un parte figuras en el templo. Pero eso fue religión. La idolatría fue muy común y muy poderoso en esa ciudad. Aquí tenemos una reconstrucción
de uno de los templos. Ese templo ellos lo llamaban un zigurat, un zigurat. Puedes ver, es algo grande, inmenso y se parece a algo muy poderoso, como su Dios, la gente pensaba. Pero era la familia de Abraham, ¿recuerdas? Estamos hablando acerca de Abraham y donde él venía. ¿Ellos fueron parte de esta religión? Bueno, podemos ver en Josué capítulo 24 y versículo 2. Y aquí está escrito, tenemos Josué, está hablando acerca de la historia de los judíos. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Podemos ver que la familia de Abraham, la gente que Abraham venía, de donde venía Abraham, eran personas que adoraban dioses extraños. Aquí vemos a Abraham, si conoces la Biblia, bueno, que Abraham, Dios lo cambió su nombre a Abraham, por eso a veces vamos a leer acerca de Abraham y otras partes acerca de Abraham. Son el mismo persona, Pero Abraham y su familia antes, ellos adoraban esos ídolos y esos dioses extraños en el lugar de Ur, en los lugares donde ellos vivían. Y ellos no se quedaron en Ur. Vamos a Génesis capítulo 11. Regresamos a Génesis capítulo 11. Y vamos a leer el 31 y el 32. Génesis 11, 31 y 32. Y tomó Tare a Abram y su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Harán. Podemos ver que se mudaron a Harán. No sabemos mucho acerca de Harán. Sabemos solo que era un centro de comercio y tenían un templo dedicado a Nanana o también. Es un nombre muy difícil. Bueno, podemos ver, empezaron en Ur y fueron hasta Harán en el norte. Quizá pasaron a Babilonia, una ciudad grandísima, más grande de Ur, y el capital en Nínive al norte. No sabemos exactamente cómo ellos fueron, pero ellos fueron desde Ur, aquí en el sur, hasta aquí, Harán, en el norte. Y tenemos a Abraham. Quizá él era un urbanita, una persona que creció y conocía las ciudades, viviendo en esta ciudad grande, o también es una posibilidad que su familia era una familia que eran pastores, viviendo afuera de las ciudades con sus rebaños. No sabemos directamente. Sabemos que en el futuro Abraham va a tener un rebaño y muchos animales y todo eso, pero no sabemos dónde él aprendió a cuidar todo eso. Pero él vivía en una cultura, no importaba si él vivía fuera de los muros de la ciudad o adentro, una cultura que la gente estaba adorando esos dioses falsos y una multitud de dioses. Pero algo cambió. Y eso es la razón que estamos hablando acerca de Abraham. Él no seguía a ser alguien que adoraba a una multitud de dioses. Algo cambió. Pero vamos a regresar a la idea que empezamos. Antes miremos unas ofertas increíbles, que no. Pero necesitas preguntarte cuando alguien te ofrece algo, ¿qué tipo de persona
está ofreciendo esta oferta. Esta persona está buscando solo a engañarte, a ganar dinero, o quizás estás buscando a burlarse de ti. Lo que hace una oferta más creíble es quien está ofertándotelo. Es decir, ¿qué hace la ofrenda? Algo que puedes creer que es una buena ofrenda, es la persona que lo oferta. ¿Es un amigo o es un desconocido? ¿Estás mirando esta oferta en una tienda o un camioneta en un callejón, algo así? ¿Estás durante las normales horas de negocio, durante el día o en las horas raras de la noche? Todas esas preguntas fijan en la oferta. Porque la persona que quiere engañarte muchas veces va a ser la persona que va a hacer ese negocio en tiempos que no son muy comunes. Van a ser una persona que tú no conoces. Van a ser una persona que está tratando de hacer esta oferta en un lugar que tú no conoces. Necesitamos tener cuidado, necesitamos mirar la oferta. ¿Quién está ofertando esa oferta? Antes de tomar una oferta, ¿confiamos en el oferente? Eso es una pregunta. Pero regresamos a Abraham. Hechos 7, capítulo 2. En el Nuevo Testamento, Hechos 7, capítulo 2. Aquí tenemos Esteban. Esteban estaba hablando acerca de la historia de los judíos. Y aquí está hablando y diciendo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Aquí aprendemos un dato muy importante, que Abraham ya conocía a Dios antes de salir de Ur. En Mesopotamia Dios se apareció a Abraham. ¿En cuál manera? No sabemos. Quizá mandó un ángel, quizá fue una visión, quizá fue un milagro, quizá fue una voz en la noche. Quizá, no sabemos claramente, quizá puede ser diferentes maneras, porque Dios se apareció a diferentes personas en diferentes maneras en el pasado. Pero Él se apareció a Abraham cuando él estaba en Mesopotamia. Dios comenzó una relación con Abraham. Sí, no sabemos los detalles, pero Abraham tenía una razón a confiar en este Dios. Me parece que Abraham podía ver que Jehová no era el mismo como los otros dioses, era diferente. Los multitud de dioses que Abraham conocía y su familia, los dioses que solo existían como estatuas, figuras, usar ídolos en los templos, eran hechos de mano de hombre. Este Dios Jehová no era. Esos dioses no tenían, sus poderes tenían límites. Estaban unos dioses de la noche, unos dioses del agua, un dios de la luna, un dios del sol. Pero Jehová era un Dios sin limitados. Él era Dios sobre todo. Dios era diferente. Jehová era diferente. Y Abraham podía ver eso. Él podía comprender eso. En Génesis capítulo 12. Vamos a Génesis capítulo 12. Y vamos a leer el primero 3 versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas,
en ti todas las familias de la tierra. Si tú, Abraham, sales de tu tierra, básicamente todo que tú conoces, voy a bendecirte y hacerte una grande nación. Eso fue la promesa. Esa fue la oferta. Estas eran cosas que él ya no tenía. Si seguimos a leer acerca de Abraham, él no tenía hijos. ¿Cómo puede ser que él va a tener una grande nación? Él no tenía nada de descendencia. Él no tenía esas bendiciones como Dios prometió. Y por eso esa oferta es una cosa que yo creo que Abraham quería. Y Dios estaba listo a darlo a él. Pero ¿qué necesitaba hacer Abraham? Abraham necesitaba ir de todas las cosas que él conocía, a salir de su tierra. En el mismo capítulo de versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham ya tenía 75 años. Sí, en esos tiempos, necesitamos recordar que sí, la gente vivía un poquito más. Leemos antes de tarde, vivía tenía 200 años. Pero también no era como los tiempos antes, cuando Matusalén vivió 969 años. 75 era viejo. Abraham era un viejito. Y yo creo que era más difícil, después de vivir 75 años en un lugar, un área, en una cultura a cambiar. Él necesitaba dejar esas cosas y escuchar a Dios. Y el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Abraham tomó todo, su mujer, su sobrino, todo que él ganó, y se fue a la tierra que Dios lo mandó. Quizás estás preguntándose, ¿por qué Abraham? ¿Por qué fue Abraham? ¿Quién era el ofrente? La pregunta es, ¿por qué fue Abraham? ¿Qué es la razón que Abraham fue? Que él salió desde ese lugar de Harán, salió de una ciudad con el templo de este Dios Narán. Él vivía en el otro lugar donde el Dios principal fue el mismo Dios, el Narán. Porque una persona que vivió en esa cultura, que solo sabía esa manera de vivir, ¿por qué salió él de vivir así? Y la respuesta, la verdad, es porque Dios, Jehová, preguntaba a Abraham a salir, porque él tenía esa promesa, prometió a Abraham esas cosas. Y Abraham confiaba en Jehová. Abraham necesitaba creer que Jehová podía cumplir todo que él ofreció, sino ¿por qué ir? Si él no confiaba en Dios, él no tenía razón a salir. Y eso es parte de que hablemos antes. La persona que está ofreciendo, tenemos confianza en esa persona. Abraham tenía confianza en Dios, en Jehová, porque Jehová siempre cumple sus promesas. Abraham ya tenía una relación con Jehová desde Ur, desde el tiempo en Mesopotamia. Y él confiaba en Jehová. Jehová, un Dios tan diferente de los dioses que tenían la gente alrededor.
un Dios sobre todo, un Dios todopoderoso, un Dios no hecho de cosas de mano, pero un Dios que existe afuera de las cosas que humanidad pueden hacer. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Vamos a leer un poquito más acerca de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esta tierra que él no conocía, no sabía dónde iba, fue Abraham. Él salió. ¿Y qué fue la clave? Fue fe. Fue la verdad que él obedeció a Jehová. Sí, Dios lo llamó, pero Abraham necesitaba obedecer para obtener las promesas. Abraham confiaba en este Dios, diferente de los ídolos y estatues, esta palabra, figuras, que él conocía en Ur y en Harán. Y él salió y estaba siguiendo el verdadero Dios. ¿Pero por qué Abraham? Quizá Dios llamó a otros, pero ellos lo negaban. No querían ir. Es una posibilidad. Pero leemos en Nehemías capítulo 9, versículos 7 y 8. Ese tópico de la historia acerca de Abraham y Abraham, bueno, el mismo hombre, era muy popular en la Biblia. En Nehemías 9, 7 y 8. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. Y hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eboseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Eres justo. Leemos aquí que Dios llamó y escogió a Abraham. Pero ¿por qué? Porque Abraham tenía el corazón fiel. No era una lotería, no fue al azar. Abraham tenía el correcto corazón, listo a obedecer. Un corazón que confiaba. Él tenía fe en su corazón. Fe a tomar acción, a hacer algo con lo que Dios quería. Dios podía ver su corazón, que este hombre, este Abraham, sí es el hombre que él va a escoger. Si no, Dios no lo va a escoger. Si él no estaba listo a escoger a Dios, Dios no va a escoger a este Abraham. Y puedes ver que la elección trabaja en las dos direcciones. Dios escogió a Abraham porque Abraham escogió a Dios. Dios no va a forzarte, pero te llama. Como Abraham en esos tiempos antiguos, Dios tiene una oferta para ti. En esos versículos en Juan y en Marcos está escrito: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 8:51. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Podemos ver que Dios está ofreciéndote
algo tan increíble, tan fabuloso, tan maravilloso, que muchos no lo creen. No creen que es posible que pueden obtener salvación. No creen que pueden obtener perdón de pecados, pero Dios está ofreciendo eso. ¿Y qué es el precio? El precio fue Jesucristo. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros? Porque necesitamos primero escoger a Dios, elegir a Dios para ser los elegidos de Dios. Necesitamos creer que Dios es el Dios todo, sobre todo. Es el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Jesucristo. Jesucristo siendo Dios, el Hijo de Dios. Necesitamos confiar y tener fe en Dios, en Jesucristo. Jesucristo que Dios mandó a este mundo a vivir como hombre y fue sacrificado en la cruz para el perdón del pecado de cada persona que viene a Él para salvación. Necesitamos guardar la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, y podemos tener vida eterna. Necesitamos ser bautizados, necesitamos llamar a Dios, a confesar, a arrepentir, a cambiar nuestras vidas. La oferta existe, pero ¿estás listo a tomarlo? ¿Estás listo a cambiar tu vida? Esa es la pregunta. No sabemos que vamos a tener una mañana. Necesitas hacer algo hoy. Necesitas mirar a tu vida. ¿Estás viviendo como Dios quiere? Si no, cámbialo. Si eres un cristiano y no estás reuniendo con los hermanos, o quizás estás viviendo en completamente pecado. Los dos son pecados, ¿no? Porque la Biblia dice que debemos reunirnos cada oportunidad que tenemos con los hermanos. Si estás viviendo en pecado, puedes cambiar eso, puedes regresar al Señor y puedes preguntar que puede ser perdonado. Pero si tú no eres un cristiano, mírate tu vida, puede ser mejor. Si no en esta vida, en la vida que viene. Porque también dice aquí que ellos que no creyere será condenado. El condenación que viene va a ser una condenación en eternidad. Pero si vienes al Padre, puedes ir y vivir con Él en eternidad. Hay dos eternidades, uno en el cielo y uno en el otro lugar que no quieres ir, porque es un lugar de castigo. Si hay algo que podemos hacer para ayudarte, por favor, toma la oportunidad hoy. Gracias por tu atención. Número 14. Oh, no, número